Seguimos en Tribuna en este segundo bloque y vamos a estar tocando un tema que creo que a todos nos interesa porque somos eminentemente católicos, somos realmente muy marianos, se ve la convocatoria año a año de la Virgen de Cacupe. ¿Qué tiene de especial? Todos ya nos enteramos del anuncio hecho, falta una oficialización, pero son meros trámites de rigor. Vamos a tenerle al Papa en el mes de julio de este año, realmente a muy corto tiempo. Y para hablar sobre otras experiencias, tuvimos una historia anterior, una historia reciente de visita del Papa, qué significa para nosotros, para tener detalles, cómo fue el antes, cómo va a ser ahora, cuál es la diferencia entre un Papa y otro, aunque estemos hablando de la misma religión católica, absolutamente todo igual, pero siempre hay como una connotación de momentos del país, hay una connotación también de papas que tienen caracteres así absolutamente diferentes, aunque sea de la misma iglesia. Y nos va a acompañar alguien que tuvo la experiencia como periodista, como comunicador y asimismo también como docente. Nos acompaña Pedro Kriskovich. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querida Gloria? Gracias por invitarme. Quiero decirle a la audiencia que tuve la dicha, la bendición de compartir con esta linda señorita que hace 20 y tantos años, pero vos eras niña, ¿verdad? No, por supuesto, yo era muy precoz, usted sabe que era muy precoz. Estuvimos en Radio Caritas compartiendo ese tiempo de gracia, de bendición, como tu nombre, Sí. Gloria de la Gracia. Fue un tiempo de gracia la visita del Papa, como será un tiempo de gracia también esta visita del Papa Francisco. Imagínense 28 años atrás. Bueno, vamos a ver. Mira esta joyita, 28 años atrás. No Papa... existían las redes sociales. Era nuestra forma quizás rudimentaria, a pulmón, de presentar a la gente el hecho en sí histórico que se iba a vivir, porque existe una previa a la visita. Prepararnos, por supuesto. Es lo que estamos viviendo ahora, pero en comparación con el 88 fueron muchos meses antes. Aquí tenemos una previa de 3 meses. No, por ejemplo, estamos hablando de esto y no es la primera vez que compartimos con Pedro. Él es un apasionado de todo esto y sobre todo con mucho conocimiento, significa mucha lectura también. Comparado, por ejemplo, a la visita anterior de lo que estábamos mostrando, o sea, estabas mostrando que tenés todo archivado, demasiado ordenado, sos Pedrito. El Papa viene, o sea, lo que es Juan Pablo II y ahora el que nos toca, o sea, tan cercano como dónde nació a nuestro país y tan conocedor también de nuestra historia, ¿no? Yo siempre digo, Gloria y audiencia, tenemos como que corresponder a un amor. El Papa nos ha demostrado tanto amor, nos ha querido tanto, primero privilegiando a la mujer paraguaya o catalogándola a la mujer paraguaya como la más heroica, gloriosa, no solo de Latinoamérica, del mundo. ¿Con qué otro país ha tenido ese detalle? Con ninguno. Y él siendo inclusive argentino y hablando del contexto de lo que ha significado la fortaleza de la mujer paraguaya en el doloroso drama de la guerra, por un lado, y por otro la atención a los paraguayos residentes en Buenos Aires. Es decir, hay como un amor demostrado de él hacia nosotros que pidamos al Señor que pueda ser correspondido, porque cuando alguien te quiere tanto, ¿cómo no querrías corresponderle así? Y el Papa nos quiere, ha demostrado esa preferencia hacia el Paraguay. Por ejemplo, cuando vos decís, o sea, con tanta seguridad que nos quiere, por ejemplo, la diferencia de Juan Pablo II, que obviamente tenía su luz propia, cada Papa tiene su luz, pero el Papa Francisco, ¿cómo viene? O sea, ¿qué significa que venga con tan poco tiempo de anticipación? Uno presume que la seguridad, toda una organización, por un lado como que descoloca la parte protocolar, ¿verdad? Pero ¿qué significa que en tan poco tiempo yo me quiero ir a Paraguay? Pongamos el paralelismo con un amigo que te dice quiero irme a tu casa mañana o pasado, me voy. O ahora. Él con ese detalle es una muestra de afecto también, porque yo recuerdo colegas periodistas decían, no, el Papa va a ir primero a la Argentina, que es su país, de ahí va a pasar a Chile, que es un país desarrollado, tienen la infraestructura para recibirlo, a Uruguay, que queda cerquita. No, el Papa rompió ese esquema y ese protocolo, ni siquiera va por primera vez como Papa a su país. Que es la Argentina, que uno pensaría, sí, lo claro, lógico es que claro. él vaya primero a la Argentina, ¿no? Y de hecho esta es la primera gira oficial, dejando de lado lo que fue la Jornada Mundial de la Juventud, que es la jornada mundial prevista ya antes inclusive de que él sea elegido Papa. Ahí tenía que asistir Benedicto y al final asiste el Papa Francisco como invitado especial, como pontífice, tenía que estar en la JMJ y fue una bendición para todos los jóvenes que pudieron ir, muchos de Paraguay también. Pero la primera visita oficial a Latinoamérica, más allá de la JMJ en el Brasil, es esta trilogía de países, Paraguay, Bolivia y Ecuador. Si nos fijamos bien, parecieran ser los países, al menos geográficamente hablando, más pequeños, también con
con mucha pobreza. Es como un detalle del Papa de lo que él siempre habla, que son las periferias existenciales, las periferias sociales, tener atención hacia esos países y da un gran ejemplo al mundo. Eso, por ejemplo, significa, recordemos que el presidente también estuvo de visita con él y él ya había dado. ¿Implica algo, por ejemplo, que el presidente se haya ido? ¿Influye o no influye? ¿O cómo Por supuesto, es ese eso? es un detalle muy importante, hay que destacar que lo recibió en 2 ocasiones al presidente de la República, en 2 ocasiones en tan corto tiempo, cuando otros jefes de Estado los ha hecho esperar más o no se ha dado ese privilegio. Realmente es una bendición que así haya sido posible y que tengamos ahora esta gran sorpresa de esta visita del Papa, que en cierto modo ya había un presagio de que así sucedería, pero diríamos, la rúbrica final la dio el mismo Papa al decir en el avión, regresando de su visita a Sri Lanka, la última que realizó a Sri Lanka y al continente asiático, al sudeste asiático, voy a Paraguay, salió de sus labios. ¿Quién mejor que él? Y eso Pero ya es por una confirmación. Sí. Y de hecho falta oficializar ahora el programa, los países, pero eso ya compete a una comisión especial que se conformará tanto con el gobierno como con la iglesia. Eso que, por ejemplo, significa también, o sea, en los momentos, Juan Pablo II fue en un momento, o sea, no recordar el contexto político y hacer el paralelismo de ahora. Qué bueno que lo digas, Gloria, porque yo sobre todo digo para los jóvenes de hoy. Yo en aquella oportunidad tenía 20 y tantos años, 22 años. Era la situación especial de dictadura que se vivía en el país, las grandes esperanzas que tenía la iglesia en que, inclusive en el encuentro con los constructores de la sociedad, que recordarás y recordará nuestra teleaudiencia, se intentó prohibir por parte del gobierno. Joaquín Navarro Valls, el vocero presidencial, dice, bueno, si se prohíbe ese encuentro, el Papa va, celebra la canonización de San Roque y regresa. Imagínense lo que eso significaría para el Paraguay. Era un entorno muy diferente, había mucha tensión política. Recuerdo en el encuentro con los constructores de la sociedad, un grupo de jóvenes en las graderías del Consejo Nacional de Deportes se presentó con la boca tapada, los ojos tapados, como la situación que muchos jóvenes vivían. Hoy se da un contexto diferente y hoy yo más el enfoque lo pongo a los jóvenes, les digo. ¿Cuáles son sus sueños, sus anhelos, sus esperanzas? Porque muchas veces nos podemos dejar contaminar por el desánimo, la desesperanza ante situaciones difíciles que se puedan vivir en la sociedad a nivel general, a nivel mundial. Y cómo es un privilegio, una bendición para un joven de hoy, esto le digo a los jóvenes, ustedes a sus 20, 22 años, 15 años, recibir al Papa. También pienso, por supuesto, en nuestra generación de los más adultos, pero quiero enfocarme en los jóvenes, pues son la esperanza, son los que van a construir nuestro país de aquí para adelante. Y así como hubo un cambio significativo en el 88, hace ya 27 años, que el cambio de hoy sea precisamente que vivamos con esperanza, que podamos llevar adelante todo lo que soñamos. Yo me enfoco mucho en los jóvenes de hoy. Les digo, tuvieron la bendición de verle a Juan Pablo II ya en su vejez, tuvieron la bendición de verle a Benedicto con ese gesto de humildad tan grande que él nos dio al renunciar a su pontificado. Cuando hay gente que ambiciona el poder, lucha por el poder, mata por el poder, ya sea físicamente o calumniando, el Papa renuncia, un gesto de humildad extremo, aparece el Papa Francisco y hay una generación de jóvenes que vivió este proceso. Y hoy el Papa decide ir al Paraguay. Entonces les digo a los jóvenes, sobre todo en el trato que por gracia de Dios tengo con ellos, que no dejemos que no hagamos que pase de largo esta oportunidad tan grande de recibir esta bendición de que el Papa nos llene el corazón de ánimo, que nos apasione para construir algo nuevo, algo grande para nuestro país, para nuestra sociedad. Va a ser una bendición demasiado grande que el Papa esté aquí. Y sobre todo, o sea, uno no puede dejar de mirar también el contexto económico, cómo nos ven afuera, que por más que uno diga, porque en economía lastimosamente son procesos, ¿no? Sí. Y uno no puede decir, bueno, no es lo mismo, construyo una casa, bueno, ya ves, en 6 meses ya ves construida la casa, puede gustarte o no, pero ya está la casa. En este caso, en economía es todo un proceso, es un momento todo de decisión y tanta esperanza, ¿no? De que pensemos en todos nosotros los paraguayos sin importar los colores, sin ni siquiera importar la religión, porque eso tiene una ventaja también, la presencia de un Papa. Qué importante lo que estás diciendo, Gloria, pues justamente yo pensaba también que esto va a servir para reunificar, no solo en el aspecto ni materias políticas, ni cuestiones ideológicas, a la persona, al hombre. El Papa se dirige, así como Cristo, al ser humano. Recuerdo ese primer encuentro que él tuvo la bendición de realizar con los periodistas que estábamos allí en la cobertura de la elección del Papa. A él se le elige el 13 de marzo del año 2013 y el 16 ya recibe a los periodistas, unos 6.000 periodistas en el aula Paulo VI, y dice, bueno, al final
un periodista me dice, amigo, bueno, seguro el Papa me va a querer dar la bendición y así me va a querer convertir. Y al final el Papa dice, bueno, yo ahora les digo simplemente que Dios les bendiga desde el corazón, porque sé que aquí hay agnósticos, hay gente de otra religión, entonces yo no les voy a buscar imponerles nada, simplemente de corazón que Dios les bendiga. Y esto a la persona que estaba a mi lado le descolocó y realmente se dio cuenta que nunca hay que tener prejuicios frente a nadie, sino valorar a este Papa que tenemos y cómo él abraza a todos. Cuando él habla de las periferias existenciales, habla de que lleguemos aquí los que están alejados de la iglesia o alejados mismos de la sociedad, como que ya se han apartado de todo aquello que signifique entrar dentro de la misma pasión por la existencia. Y atención a algo muy importante, cuando el Papa habla del ecumenismo, de la sangre, cuando mataron a 21 cristianos que eran cristianos coptos de Egipto, nos preguntaron si eran, bueno, vos sos católicos, sos ortodoxos, sos bautistas, sos protestantes, sos luteranos, son cristianos. Nos miran como cristianos y a todos cortándole la cabeza. Es el ecumenismo de la sangre, decía el Papa. Entonces, no, ahí ya no hay de qué religión somos cristianos, Cristo nos une. Y que miremos siempre esa pasión por Cristo, que es la que nos une, y que el Papa entiende muy bien que es lo que el mundo necesita hoy, que se le anuncie esta esperanza, que se le anuncie este mensaje. Y es el mensaje que va a traer al Paraguay. Debemos estar preparados, pedir poder corresponder a tanto amor. ¿Vos creés que va a haber milagro? Por supuesto, y que va a haber un milagro muy grande. Tengo la certeza que así va a ser. El Papa nos quiere tanto, el Papa enalteció a la mujer paraguaya, el Papa mostró ese detalle de valorizar al Paraguay. Yo creo que no nos podemos quedar sin corresponder a tanto amor. Bueno, vamos a hablar de dos mujeres, después vamos a ir a una pausa. Nos queda la Virgen de Caacupé, sí, y nos queda Chiquitunga. La que puede llegar a ser nuestra primera santa paraguaya. Ahora y por eso, hablemos de dos mujeres de bueno, pero después vamos a hablar tanto de la Virgen de Caacupé, lo que piensa el Papa, y también el tema de Chiquitunga. No podemos olvidar de ese tema. No podemos olvidarnos. Bueno, vamos a una brevísima pausa y volvemos nuevamente. Expectativa, es una cuestión de fe. Puede que no seas vos católico, pero te puedo asegurar que no te va a ser indiferente la visita del Papa. Pausa y volvemos.